Fabricación de piezas por molde y vaciado. Antes de saber de qué se trata la fabricación de piezas por molde y vaciado, es necesario saber qué es la manufactura. La manufactura es el proceso de convertir la materia prima en productos, y esta incluye el diseño del producto, la selección de la materia prima y la secuencia de procesos a través de los cuales será manufacturado el producto. La palabra manufactura se deriva del latín manufactus, que significa hecho a mano. La manufactura involucra la fabricación de productos a partir de materias primas mediante varios procesos, maquinarias y operaciones, y a través de un plan bien organizado para cada actividad requerida. La palabra producto significa algo producido. La clasificación de los procesos de manufactura es bastante amplia. En este caso nos vamos a centrar en la técnica de fabricación de piezas por moldeo y vaciado. Este proceso consiste en elevar la temperatura de un material hasta que funde e introducirlo en un molde con la forma que deseamos obtener, donde se solidifica. Esta técnica se conoce también como fundición o colada. Además, esta técnica se puede trabajar con materiales metálicos como aceros y fundiciones, con productos poliméricos como plásticos termoestables, pero sobre todo con termoplásticos, y además con materiales cerámicos. Esta técnica de moldeo y vaciado parte de la obtención de un modelo de cera, yeso o madera de la pieza que se desea fabricar. Sobre este modelo se construye un molde que será de arena o metálico. Cuando la pieza original es hueca, se necesitan fabricar unas piezas llamadas machos, que estas piezas ocupan los huecos interiores en el molde. Un molde es un recipiente que presenta una cavidad en la que se introduce un material en estado de fusión que al solidificarse adopta la forma de esta cavidad. Los moldes en general constan de dos piezas perfectamente acopladas. Cuando se construye un molde, es necesario diseñar los conductos por los que se tiene que vaciar el material fundido, que estos se llamarán bebederos, y los conductos por los que debe evacuarse el posible material sobrante y se llamarán mazarotas. Las piezas obtenidas por moldeo pueden ser de muy diversos materiales. Un material será apto para fabricar una pieza por moldeo cuando cumpla dos condiciones. Primera, el material sometido a moldeo ha de presentar buena colabilidad o aptitud de un material que en estado fundido rellenará todas las cavidades del molde en que es vertido y adoptará su forma. Segundo, fusibilidad o la aptitud de un material de pasar de sólido a líquido por efecto del calor, y esto se caracteriza por la temperatura de fusión. Estos son los pasos que se deben seguir para el proceso de fabricación por moldeo y vaciado. Primero, diseñar la pieza que se desea fabricar. Segundo, construir su respectivo modelo. Tercero, se construye el molde y si la pieza es hueca se deben fabricar también sus respectivos machos. Cuarto, se llena el molde del material fundido. A este proceso se le conoce como colada. Quinto, se procede a desmoldear la pieza, es decir, es la extracción de esta misma del molde una vez se haya solidificado. Y por último, se deja enfriar la pieza. Los procesos de moldeo son diferentes según la naturaleza del molde y el método de vertido. Así, según la naturaleza del molde, se pueden dividir en molde permanente, que son de hierro colado, acero o grafito, o de molde perdido, que son de arena y arcilla. Y según el método de vertido, puede ser por gravedad o por presión. La elección de un método u otro depende de la complejidad de la pieza que se vaya a fabricar, su grado de tolerancia respecto a las medidas establecidas, el número de piezas que se desean fabricar, el coste de los moldes y el acabado que requiere cada pieza. Tipos de moldeo. Los tipos de moldeo se clasifican en los siguientes grupos.
Moldeo por gravedad y moldeo por presión. El moldeo por gravedad se realiza vertiendo el metal fundido sobre un molde de manera que este metal se desplace por su propio peso. Este método se utiliza principalmente para fabricar piezas de fundición de acero, bronce, latón y distintas aleaciones de aluminio. Y el moldeo por presión se lleva a cabo introduciendo el material en el interior del molde, forzando la entrada en el mismo. En este método se emplean moldes permanentes. Ahora les voy a contar en qué consiste el moldeo por gravedad. Existen distintas técnicas de este moldeo que son en arena, en coquilla y a la cera perdida. Vamos a iniciar con el moldeo en arena. El moldeo en arena es un procedimiento de molde perdido. Para esto se emplea sílice, que es una arena muy pura, para hacer el molde, mezclada con arcilla y agua para aglomerar la arena. El proceso que se debe seguir para este método es el siguiente. Primero es necesario realizar la parte inferior del molde. Para esto se elabora un modelo de la pieza a fabricar dividido en dos mitades exactamente iguales. Se introduce una de sus mitades en la parte inferior del molde y se rellena con arena. Posteriormente se introduce una pieza auxiliar que formará el canal de alimentación. Se comprime y se compacta la arena alrededor del modelo. Después se retiran el modelo y la pieza auxiliar para que así sus cavidades queden marcadas en la arena. Segundo, se debe realizar la parte superior del molde. Para esto se repiten los pasos anteriores y además se introducen las piezas que formarán el bebedero, el orificio de colada y los respiraderos, también llamados mazarotas, para que por allí salgan los gases. Tercero, se deben unir las dos mitades anteriormente realizadas. Cuarto, se colocan piezas en la parte superior para evitar que la presión de los gases pueda levantarla. Quinto, se vierte el material fundido por el orificio de colada. Sexto, se debe dejar enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Séptimo, se rompe el molde y se extrae la pieza. Octavo, se eliminan las partes correspondientes al canal de alimentación, el bebedero y etc. para volver a fundirlas. Por último, se limpia y mecaniza superficialmente la pieza si es necesario. Este es un proceso económico, apto para temperaturas altas y todo tipo de metales, pero tiene un inconveniente y es que se deben realizar moldes para cada pieza. La segunda técnica del moldeo por gravedad es el moldeo en coquilla. Las coquillas son moldes metálicos permanentes que normalmente están hechos de acero o fundición gris, que al contrario que el método de moldeo con arena permite obtener un número muy elevado de piezas utilizando el mismo molde. Las coquillas son mucho más caras que los moldes de arena, pero resulta rentable si se fabrica con ellas pues un número elevado de piezas, incluso hasta miles. Este método presenta otra ventaja y es que al ser un molde metálico la velocidad a la que se enfría la pieza es mucho mayor. Además, la precisión de las piezas obtenidas también es mayor, así como sus acabados superficiales. En cambio, no es bueno para moldear piezas complejas. El proceso de fabricación por coquilla es el siguiente. Primero, precalentamiento, donde el molde o coquilla, una vez cerrado, debe calentarse antes de introducir el material fundido para que su dilatación se produzca de manera uniforme. Segundo, se debe realizar el vertido del metal. Se vierte el metal y se llena la cavidad. Tercero, se procede a la solidificación. Se deja enfriar el contenido a temperatura ambiente hasta que se solidifique. Y por último, es la apertura, que se abre el molde y se extrae la pieza. Se usa para masas fundidas en aleaciones de aluminio, magnesio o cobre. Si se pretende moldear piezas de acero, hay que usar moldes de acero refractario o recubiertos de grafito para aumentar su durabilidad. Y la última técnica del moldeo por gravedad es el moldeo a la cera perdida. Este moldeo es uno de los procesos más antiguos que se conoce, ya que era usado por egipcios y romanos. Se emplea para fabricar objetos artísticos a base de metales nobles como oro, plata, platino o de forma muy compleja y pequeña. El principal inconveniente es que es un proceso relativamente caro, pero presenta también la ventaja de que no necesita un mecanizado posterior. El proceso que se debe seguir para este moldeo es el siguiente. Primero se elabora un modelo patrón de la pieza en latón.
Segundo, con ayuda del modelo se mecaniza la cavidad de la coquilla o molde permanente y se divide en dos partes iguales. Tercero, se cierra el molde y se introduce cera caliente. Se crea un modelo en cera. Cuarto, se introduce el modelo en cera en una caja de acero inoxidable que se rellena con arena de sílice, dejando los orificios pertinentes para el llenado del metal y para la salida de los gases. Quinto, se introduce la caja en un horno hasta que alcance unos 100 grados Celsius, la cera se funde y se recoge en unos canales del fondo del horno. Sexto, se eleva la temperatura del horno hasta unos 1000 grados Celsius. Séptimo, se endurece la arena y se forma la cavidad correspondiente a la pieza. Octavo, el molde se extrae del horno y se vierte el metal fundido en su interior. Noveno, una vez se solidifica, se rompe el molde y se obtiene la pieza. Ahora continuamos con el segundo tipo de moldeo, que es el moldeo por presión. Existen distintas técnicas de este moldeo, por fuerza centrífuga y por inyección. Moldeo por fuerza centrífuga. El molde gira alrededor de un eje que puede ser horizontal o vertical, con lo que la fuerza centrífuga obliga al metal fundido a rellenar todas las cavidades del mismo. Se emplea fundamentalmente para moldear piezas de revolución, presentando además la ventaja de que pueden obtenerse piezas de menor espesor que las que se obtienen por gravedad. Las piezas presentan menos grietas y oquedades. Por el contrario, los moldes resultan caros ya que deben ser más gruesos debido a las presiones elevadas que deben soportar. La segunda técnica del moldeo por presión es el moldeo por inyección. En una máquina de moldeo por inyección lo que se hace es disponer de un material en una tolva o depósito y se llevará mediante un tornillo sin fin o algo similar para generar presión hacia una boquilla. Lo que se hace en este moldeo es inyectar el material dentro de un molde cerrado. De esa forma se consigue llenar todo el molde para crear la forma deseada. El molde estará cerrado a presión para que no se salga el material y además este debe estar frío. Por supuesto, para que sea posible se debe tratar con materiales en estado líquido para que se pueda trabajar con ellos. En el caso de los plásticos o metales se hará en caliente y en el caso de ser otros materiales como cerámicos se puede hacer en frío. Cuando se solidifica el material inyectado dentro del molde a través de un orificio conocido como compuerta, entonces se abre el molde para extraer la pieza formada. Este método presenta la ventaja de que puede fabricarse piezas de formas complicadas y de gran precisión. Además, las piezas resultan limpias y sin defectos. Elementos necesarios para trabajar la técnica. Uno de estos elementos es la máquina de moldeo por inyección. La función principal es la de fundir, mezclar e inyectar el material y para lograr esto se utilizan husillos de diferentes características según el material que se desea fundir. Dicha máquina posee una prensa hidráulica o mecánica con una fuerza de cierre suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por el material fundido al ser inyectado en el molde. Para la técnica de moldeo en arena es necesario contar con una mezcladora para la preparación de arena de moldeo, la cual se encarga de mezclar la arena con todos los componentes que ésta necesita para convertirse en arena de moldeo. Además, es necesario el uso de horno para fundir el metal que se vaciará o inyectará en el molde. Por eso les voy a contar los tipos de horno. Los hornos que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho dependiendo de su capacidad y diseño. Primero, horno de crisol. Los hornos de crisol trabajan por combustión de un elemento como el gas, el cual calienta el crisol que contiene el material a fundir. También puede ser calentado usando energía eléctrica, lo que se llama horno de inducción. Segundo, hornos eléctricos. El tipo más sencillo de horno eléctrico es el horno de resistencia, el cual genera calor haciendo pasar una corriente eléctrica por un elemento resistivo que rodea las paredes internas del horno. Aplicaciones y dispositivos de la técnica. Las aplicaciones de la técnica de moldeo incluyen pequeñas piezas mecánicas que requieren alta precisión, como alojamientos para engranajes, cabezas de cilindros y bielas. Este proceso es también altamente utilizado para la creación de modelos de moldeo en alta precisión.
A través de estos métodos se obtienen piezas de bronce y latón como herrajes, hélices de barcos, campanas, griferías, esculturas, entre otros. El moldeo por inyección de plásticos tiene aplicaciones en la industria de automoción, artículos para el hogar, cubetas, palanganas, recipientes para alimentos, tapas, entre otros. Dentro de las aplicaciones de moldeo por inyección de metal están componentes para la industria médica, militar, aeroespacial, telecomunicaciones, automoción y otros con formas complejas de propiedades mecánicas elevadas y con forma casi final. Entre las aplicaciones de moldeo por inyección de cerámicos figuran machos para moldeo de metales, boquillas de soldadura y quemadores de gas, guías de hilos en tejedoras, piezas roscadas, engranajes, pasamuros y partes aislantes para electrónica y elementos calefactores. Se utiliza el molde a la cera perdida para un gran número de aplicaciones, principalmente para la creación de piezas únicas que requieren una buena tolerancia dimensional, como pueden ser dispositivos médicos, piezas de máquinas, prótesis, accesorios para tubos, instrumentos científicos y piezas de formas complejas. El moldeo en arena se utiliza para producir una amplia variedad de componentes de metal con geometrías complejas. Estas piezas pueden variar enormemente en tamaño y peso, desde un par de onzas hasta varias toneladas. Algunas piezas pequeñas de fundición en arena incluyen engranajes, poleas, cigüeñales, bielas, hélices. Las aplicaciones de mayor magnitud incluyen bastidores para equipos grandes y bases para maquinaria pesada. La fundición en arena también se usa frecuentemente en la producción de componentes automotrices como bloques de motor, colectores de gases de escape, cabezales de cilindro y cajas de transmisión. Las piezas fundidas en coquillas encuentran aplicación principalmente en la fabricación de vehículos y máquinas. Las aplicaciones del moldeo por fuerza centrífuga son muy variadas, yendo desde la fabricación de telescopios o partes de joyería hasta las tuberías. Este procedimiento frecuentemente utilizado para la fabricación de tubos sin costuras, camisas y demás objetos simétricos. Muchas gracias.